Bienvenidos a esta nueva sesión de Aprende en Casa, una estrategia de la Secretaría de Educación Pública para impulsar el aprendizaje. Esta sesión es especialmente dedicada a los alumnos de segundo grado para la asignatura de Lengua Materna Español con el tema Compartir la palabra. Esperamos que este programa sea de provecho para su avance educativo. Para asegurarlo, los invitamos a que preparen un cuaderno, lápiz o pluma y realicen sus anotaciones, reflexiones y actividades. Es muy importante que lo hagan, ya que este material se debe incorporar a su carpeta de experiencias para después presentarla a su docente. En esta sesión nos adentraremos al tema Comparte la lectura de textos propios en eventos escolares. Les explicaremos dos situaciones importantes. Una se refiere a los elementos que deberán tomar en cuenta para redactar un texto y la otra contempla algunas estrategias para exponerlo ante un público. Esta actividad no es ajena a ustedes, porque en la escuela han expuesto temas, solo que ahora les pedimos que redacten un texto de su autoría sobre un tema, mismo que expondrán ante su familia. Podría ser un cuento, una anécdota u otro texto que puedan mejorar. El siguiente video, para hablar en público, les dará herramientas para tomar en cuenta al momento de expresar un texto ante un público. Les recomendamos hacer apuntes de la información para que puedan realizar los ejercicios que plantearemos al final de la sesión. Veamos juntos el audiovisual. Te sudan las manos, te empiezas a poner muy nervioso y la mente se queda en blanco. A continuación, 6 consejos para hablar en público sin que te pase lo anterior. 1. Entiende tu tema. Cuando no estás seguro de lo que dices, obligas a tu mente a conectar ideas que no están frescas o no existen. Hacer conexiones y generar ideas lleva tiempo y esfuerzo, así que ayuda a tu cerebro leyendo sobre tu tema, preguntando a expertos y haciendo anotaciones. 2. Conoce a tu audiencia. ¿Qué edad tienen? ¿Cuánto saben sobre el tema? ¿Por qué les interesa escucharte? Estas serán algunas preguntas para saber el mensaje que quieres transmitir. 3. Ponte a escribir. Pero, ¿no que ibas a hablar? Sí, pero escribiendo se organizan mejor las ideas, así que escribe desde el saludo inicial hasta el agradecimiento final y responde. ¿Comunicas el mensaje que quieres? Si la respuesta es no, escribe de nuevo. 4. Mide tu tiempo. Comienza a leer tu escrito y mide cuánto tardas. Si el tiempo rebasa el tiempo que tienes para hablar en público, reduce tu discurso. Léelo tantas veces sea necesario. La idea es que no dependas de tu escrito. 5. Obsérvate. Practica frente al espejo o pide que te graben. Imagina que estás en un escenario y lúcete. ¿Hay algún movimiento que repites? ¿Se entiende lo que dices? ¿En qué momentos te pones nervioso? ¿Cómo es el volumen de tu voz? Corrige aquello que no quieres mostrar en tu presentación. 6. Manos a la obra. La práctica hace al maestro, así que toma en cuenta estos consejos y conquista al público. ¿Conocían las estrategias para hablar en público? ¿Aprendieron alguna nueva? Como observaron, lo primero que deben tener claro es el tema a elegir, es decir, de qué hablará su texto. Es importante que conozcan el tema a desarrollar. Hagan notas de la información y subrayen las ideas principales para que inicien la redacción de su texto. Recuerden, a la hora de exponer, lo ideal es platicar su tema, pero eso depende del texto que vayan a presentar. Por ejemplo, si es un cuento, es normal que lo lean. Pero si es una anécdota, lo importante es que no la lean, no den rodeos, sean claros y vayan de lo general a lo particular. Para entender más acerca de cómo recuperar lo importante en un texto, veremos el video titulado Elaborar las ideas principales de un texto. ¡Vamos a verlo! Hola, ¿ustedes qué hacen para comprender un texto? Una forma es identificar las ideas principales, pero ¿cómo podemos identificarlas? ¿Por qué es útil identificarlas? Vamos a investigar. ¡Acompáñenme!
Todavía no entiendo bien el tema. El maestro comentó que podemos comprender mejor un texto si encontramos las ideas principales. Veamos un tutorial para saber cómo reconocer las ideas principales de un texto. Sí, vamos a ver un tutorial. Identificar las ideas principales es una habilidad básica para comprender un texto. En general, las ideas principales sintetizan la información de un tema y suelen estar en una o en pocas oraciones. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo el tema que una idea principal. La diferencia es que el tema responde a la pregunta, ¿de qué trata el texto? Por su parte, las ideas principales responden a la pregunta, ¿cuál es la información que el autor quiere exponer sobre el tema? Identificar las ideas principales de un texto es útil para saber qué es lo fundamental de ese texto y comprender lo que quiere decir el autor acerca de ese tema. ¿De qué trata el texto? ¿De la energía nuclear? Ah, ya entendí, ese es el tema. Sí, y lo principal es la información más importante que el autor quiere exponer sobre ese tema. Pero, ¿cómo lo identificamos? Sigamos viendo el tutorial. Para encontrar las ideas principales en un texto, se debe tener en cuenta lo siguiente. Identificar, de manera general, de qué habla el texto que se lee, es decir, identificar el tema. Buscar el significado de las palabras que se desconozcan, ya sea deduciéndolo por el contexto en que se encuentran o buscándolas directamente en el diccionario, con el objetivo de comprender mejor el texto. Plantear las preguntas clave para identificar esas ideas principales. Buscar las respuestas en cada párrafo, pues ellas ayudarán a redactar un resumen. Una técnica para tener presente las ideas principales es el subrayado. Así, al releer lo que se subrayó, se puede recordar el contenido del texto leído. La información subrayada se puede organizar en temas y subtemas. O bien, crear organizadores gráficos. Dependiendo del objetivo de estudio. Para identificar las ideas principales, propongo preguntar ¿qué es la energía nuclear? De acuerdo. La energía nuclear es la energía que se obtiene al manipular la estructura interna de los átomos. Esta es una idea principal. Ahora, ¿cómo se obtiene? Se puede obtener de dos formas, por fusión nuclear y por fisión nuclear. Otra idea principal. También podemos preguntar qué pasa en la fusión y en la fisión nuclear. Y las respuestas son otras ideas principales. ¡Qué fácil! ¿Y si hacemos un mapa conceptual con las ideas principales? De acuerdo, definitivamente esto nos servirá para comprender mejor los temas. Sí, y podemos... Identificar las ideas principales de un texto permite comprenderlo mejor. Además, facilita la elaboración de resúmenes y organizadores gráficos. ¿Qué otras ideas principales identificas? Adiós. Como observaron, las ideas principales sintetizan la información de un tema y responden a una pregunta. ¿Qué es lo que quiere decir su texto o el texto que están usando para crear un nuevo escrito? En este último caso, busquen el significado de la palabra que no se entiende, subrayen las ideas más importantes y realicen apuntes breves en fichas de trabajo. También es importante que sus textos o notas, además de la ortografía y la puntuación, estén redactados de manera clara. Deben estructurar su texto a partir de una introducción, un desarrollo y unas conclusiones. Veremos el video Palabras y frases de enlace, que será de gran valor para que presentes un texto con ideas claras. ¡Tomen nota! Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, conector es un elemento que pone en conexión diferentes partes de un texto o diferentes textos. Los conectores son palabras y frases que sirven para unir y organizar las ideas dentro de un texto. Existen muchos tipos de conectores. Por ejemplo, los aditivos,
como además, también y asimismo, que se utilizan para agregar información. Otros como a pesar de todo, sin embargo o por el contrario, se llaman opositivos y ayudan a expresar el contraste entre dos o más enunciados. Las preposiciones y conjunciones también son conectores que establecen distintas relaciones entre las palabras y las ideas. Un texto sin conectores es como un rompecabezas al que le faltan piezas. Analicemos un fragmento modificado del artículo de divulgación El cielo visto desde México. Los astrónomos han agrupado las estrellas constelaciones. Son configuraciones arbitrarias, corresponden la cercanía, las estrellas, proyectadas la bóveda celeste, no su distancia real. Las constelaciones son como los continentes del cielo, ayudan a ubicar los astros. La Tierra gira torno al Sol. Diferentes épocas año se ven constelaciones distintas. Se ven grupos estrellas diversas, el hemisferio norte, el hemisferio sur. Ahora, agregando los conectores, veamos cómo cambia el sentido del texto. Los astrónomos han agrupado a las estrellas en constelaciones. Son configuraciones arbitrarias que corresponden a la cercanía de las estrellas proyectadas sobre la bóveda celeste y no a su distancia real. Las constelaciones son como los continentes del cielo, ayudan a ubicar los astros. Puesto que la Tierra gira en torno al Sol, en diferentes épocas del año se ven constelaciones distintas. También se ven grupos de estrellas diversas desde el hemisferio norte y el hemisferio sur. Maestro, practiquemos el uso de las palabras y frases de enlace. Organizados en equipos, realicen el siguiente concurso. Redacten una frase que contenga el mayor número de nexos o conectores sin que estos se repitan. El que logre el mayor número gana. ¡Buena suerte! Para saber más sobre los conectores, te recomendamos que utilices el interactivo Conectores, que es uno de los interactivos del área de español. En este, mientras practicas el uso de los conectores para darle mayor claridad y riqueza a tus textos, ayudarás a Paulina e Higinio a resolver un misterio. ¿Verdad que la función de los conectores es muy importante para construir un texto lógico y entendible? Como observaron, los conectores unen y organizan las ideas de un texto. Hay una variedad de ellos para expresar lo que desean. Vieron conectores de dos tipos: los aditivos, que apoyan el momento de agregar más información, y los opositivos, que niegan alguna situación. También están las preposiciones, que son nexos, y las conjunciones, que unen ideas. Les sugerimos que realicen el ejercicio que aparece en el video de manera individual. Lo registren en su carpeta de experiencias y, si es posible, se comuniquen con sus compañeros para intercambiar sus textos y apoyarse en la corrección. Finalmente, veremos el video titulado Giordano Bruno, que narra la infortunada suerte de este hombre de ciencia, adelantado a su tiempo. Les pedimos que tomen nota de los aspectos más sobresalientes para realizar una actividad. Observen detenidamente. En Roma hay una plaza con el nombre de Campo de Flores, Campo dei Fiori. En esa plaza está la estatua de un hombre, Giordano Bruno, que murió quemado en la hoguera el 17 de febrero de 1600. Fue filósofo, astrónomo, matemático, poeta, un hombre del Renacimiento que sentía curiosidad por todo. Había nacido 52 años antes en Nola, cerca de Nápoles, y había sido bautizado con el nombre de Filipo. Perteneció a la orden de los dominicos como Fray Bartolomé de las Casas. Fue un sabio observador de la naturaleza, del universo. Era un hombre de carácter abierto y espontáneo que dedicó su vida al conocimiento.
contra la opinión general de su época, fue uno de los primeros filósofos en defender abiertamente la teoría de Copérnico, según la cual el Sol era el centro del universo alrededor del cual giraban la Tierra y los planetas. Ahora sabemos que el sistema solar en el que habitamos es solo una ínfima parte del universo. Pero la teoría de Copérnico, conocida como heliocentrismo, era entonces completamente revolucionaria, porque negaba que la Tierra fuera el centro del universo, como sostenía la Iglesia Católica. Claudio Ptolomeo había imaginado en el siglo II la teoría geocéntrica, que explicaba que todos los astros, incluido el Sol, giraban alrededor de la Tierra. Refutar esta idea, como hizo Copérnico y después Giordano Bruno, suponía negar la centralidad de la Tierra y, por tanto, del ser humano, y como consecuencia, poner en duda el orden dispuesto por Dios según las enseñanzas de la Iglesia. A partir de una primera acusación de herejía en 1576, cuyos detalles nunca llegó a conocer, Giordano Bruno emprendió un largo viaje por Europa. Residió unos meses en Noli, en el Golfo de Génova, donde enseñó a niños gramática y astronomía. Visitó Savona, Turín, Venecia, Padua, Milán, Ginebra y Londres. Y desarrolló a lo largo de los años un arte de la memoria que provocó la admiración de sus contemporáneos. Publicó numerosos libros en los que se expresa un pensamiento complejo, moderno, racionalista, que chocaba con el sentido común de su tiempo. Sostuvo, por ejemplo, en contra de la tradición aristotélica, que no existe una jerarquía única, ni en el mundo natural ni en el espacio físico, que todo puede ser centro y todo puede ser periferia, y por tanto la Tierra solo es centro para nosotros, es decir, solo es centro desde nuestro punto de vista. De ahí que aceptara la posibilidad de la existencia de muchos mundos, y no solo el nuestro. Esta idea, que hoy nos resulta fácil de entender, era una herejía para las autoridades religiosas de entonces. Giordano Bruno puso en duda otros dogmas sagrados para la Iglesia Católica, como la Encarnación y la Trinidad, y rechazaba la idea de que la Iglesia pudiera conocer la verdad última. Pensaba también que todas las cosas están imbuidas del Espíritu Divino. Su estancia en Ginebra, donde entonces gobernaban los protestantes, fue tan agitada que terminaron por expulsarlo de la ciudad. En Italia lo veían con recelo porque sospechaban que se hubiese convertido al protestantismo. Tampoco en Londres se sintió bien acogido. Se consideraba como Sócrates un ciudadano del mundo y decía que era ciudadano y siervo del mundo, hijo del Padre Sol y de la Madre Tierra. Pero también decía de sí mismo, porque ama demasiado al mundo, será odiado, censurado, perseguido y rechazado por él. Regresó a Venecia en 1591, invitado por un noble, Giovanni Mocenigo, que decía estar interesado en sus conocimientos, pero que en realidad trabajaba para la Inquisición. Detenido en mayo de 1592, Giordano Bruno no volvería a ser libre nunca más. Un año después, fue trasladado a Roma, donde pasaría los siguientes 7 años, encerrado y sometido periódicamente a interrogatorios por parte de las autoridades eclesiásticas. Le conminaron a que se retractase de sus ideas, pero se negó a hacerlo. Se le declaró hereje y fue condenado a morir en la hoguera. Al oír su sentencia, dijo a sus jueces: «Pronunciáis vuestra sentencia contra mí con más temor quizá del que yo siento al escucharla». Hoy muchas de las ideas de Giordano Bruno nos parecen de sentido común. Otras nos pueden resultar curiosas. En su tiempo fueron motivo de escándalo. Pero sobre todo, hoy no pensamos que se pueda condenar a muerte a alguien por decir lo que piensa. Giordano Bruno murió en Roma, donde hoy se alza su estatua, en la plaza que se llama Campo de Flores. ¿Qué les pareció el video? ¿Qué les parecieron las aportaciones de Giordano Bruno y su trágico final? ¿Qué no les gustó? ¿Y qué hubieran hecho en su lugar? ¿Conocen otro caso de un personaje histórico como él? Como observaron, Bruno dio todo por sus ideales
y fue castigado por no compartir las ideas del tiempo que le tocó vivir. Si quieren adentrarse y conocer la vida de otras personas relevantes en la historia de la ciencia, les recomendamos el libro de los pioneros, La conquista del conocimiento, inventos y descubrimientos que cambiaron el mundo, de Teo Gómez, en la colección de libros del Rincón. Para concluir, anoten, respondan e integren las siguientes preguntas en su carpeta de experiencias. ¿Qué estrategias han usado a la hora de presentar un texto de su autoría? ¿Qué estrategias se usan para recuperar ideas principales en un texto? ¿Cuáles de las estrategias que vieron en este programa son nuevas para ustedes? A partir del video de Giordano Bruno, realicen un escrito breve. Recuperen algunas ideas importantes que les sirvan para exponer en público. Por último, describan lo que harían para interesar al público. Fue un gusto compartir con ustedes este interesante tema. Los esperamos en otra sesión más de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!